Cuando suena ese pitido, ese mismo es el que estaba esperando. Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos del primer nivel medio. Les habla aquí, como siempre, su profesor de TIT, Eliezer Rojas, con la continuación de nuestra clase de la semana número 10, que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hacer un pequeño recuento de forma rápida de algunas herramientas que nosotros vimos para utilizar documentos de Google. Después vamos a pasar a una actividad de clase que esa al mismo tiempo va a ser la pregunta esencial de esta semana, la cual nosotros tendremos que desarrollar durante la clase y después enviarla inmediatamente, sin ningún problema. Ok, entonces recordando que estamos hablando entonces herramientas de documentos, ¿cierto? Y entre esas herramientas tenemos una pequeña barra de herramientas. Si la ven desde el celular, normalmente tiene dos barras de herramientas, una arriba y una abajo. A veces solamente nos aparece uno, a veces algunas cosas es un poco más difícil encontrar en el celular que en el computador. Pero a mí en lo personal me gusta más utilizarlo en el computador, más que nada porque era la forma en la que estoy más acostumbrado a utilizar todos estos aparatos. Pero no quiere decir que no podamos hacer nuestras tareas desde el celular, ¿cierto? De todas maneras, ya en otros cursos ya han enviado la pregunta esencial de esta semana y ya me confirmaron que lo pueden hacer desde el celular. La única diferencia que no han podido hacer es un estilo de letra en particular que yo pido en este trabajo. Ok, entonces comenzamos un pequeño recuento. Vimos lo que son el apartado de fuentes de documentos de Google. Déjenme poner el puntero láser. El apartado de fuentes. Entonces, las fuentes se dividen aquí donde dice estilos. Y aquí en estilos nosotros podíamos cambiar el tamaño de la letra que nosotros queríamos, por ejemplo, para dar un título, un subtítulo, un encabezado, una firma, cita, etc. Todo eso, yo selecciono aquí un tipo de letra adecuada para las necesidades y aparece inmediatamente la sugerencia. Tenemos también, esto es curioso, en el apartado de fuentes hay una parte que también se llama fuentes. Y aquí aparecen los estilos visuales, donde yo puedo cambiar el estilo de la letra, ya sea Arial, Calibri, Comic Sans, entre otros. Yo le cambio el estilo al formato de letra que estoy utilizando. Luego tenemos el de tamaño de fuente, donde yo al hacer clic, puedo hacer clic en el menos o en el más para aumentar el tamaño de la letra de las cosas que yo seleccione o achicarlo, ¿cierto? O si quiero empezar a escribir algo con algún tamaño de letra específica, antes de empezar a escribir, también puedo modificarlo. Recuerden, este es un resumen un poco expedito, un poco rápido, porque todas estas cosas nosotros los vimos en la clase anterior, la clase del día martes, la cual ya fue grabada y está subida en la plataforma de clases primer nivel medio tarde, para que si usted quiere ver el video nuevamente, lo puede hacer yendo directamente a ese Classroom. Luego teníamos otro pequeño apartado, que era el apartado, o sea, continuando con el apartado de fuentes, teníamos este pequeño apartado con esta B, una I, una U, una A y un destacador, ¿cierto? Y como dice ahí, este apartado nos servirá para destacar distintas palabras, frases, oraciones de la siguiente forma. ¿De qué forma me sirve? Puedo, por ejemplo, ennegrecer las palabras seleccionadas. Si yo escojo la letra B, todo lo que yo haya marcado, seleccionado, se va a ennegrecer, al igual como este ejemplo que aparece aquí. Se ennegrece. O si yo quiero escribir ennegrecido, aprieto en la B antes de empezar a escribir y listo. Lo que yo escriba va a aparecer ennegrecido. Si aprieto en la I, va a aparecer con una curva. Las palabras van a aparecer un poco torcidas, de forma leve nomás. Al darle esa curva, yo puedo hacer citas, poemas o incluso onomatopeyas, que son como las representaciones de un sonido.
que van en forma curva en los textos. Por ejemplo, si hago el kaboom de una explosión o el knock knock al golpear una puerta, esos sonidos, onomatopeyas, lo puedo hacer utilizando el italics o la I. Todo lo que yo marque va a aparecer con una pequeña curva. La U, obviamente, que es para underline o subrayar. Todo lo que yo marque o lo que yo escriba con esa U va a aparecer subrayado. Y aquí, con esta A, yo le puedo cambiar el color al texto. En vez de escribir con negro, puedo escribir con rojo. O lo que yo marque, le puedo cambiar el color al que yo seleccione. Y por último, este símbolo que ven aquí, que es muy similar al de un destacador. Obviamente destaca las palabras, frases, oraciones, párrafos que yo seleccione. Es como un destacador. Es como cuando tomamos nota, ¿ok? Con un destacador. Aquí lo podemos hacer de la misma forma. Mi mouse se vuelve un destacador y yo empiezo a marcar las palabras o frases que yo encuentro interesantes con el color que yo quiera. Sí, puedo escoger el color que yo quiera. El que más me guste y ojalá el más legible. Luego teníamos el apartado de párrafo, que podríamos alinear los textos hacia la izquierda, alinearlo al medio, a la derecha o el justificado. Esto va a ser según líneas. Las líneas, si es que no están separadas, yo puedo hacer clic nomás sin necesidad de marcar y decir hacia qué lado quiero que esté. Como pueden ver, aquí está alineado a la izquierda, centrado y a la derecha. El justificado hace que mi texto hacia un lado no se vea así como extraño. Va a hacer que, por ejemplo, todas las palabras tengan el mismo margen. Es un poco extraño. Aquí no se nota mucho en este ejemplo. Profesor, ¿puede explicar cómo poner el color en los cuadros? Bueno, no estamos en esa clase ahora, pero después, cuando estemos haciendo la pregunta esencial, te puedo explicar. ¿Ok? Cuando estemos haciendo la pregunta esencial de la semana 10, te puedo explicar cómo ponerle color a los cuadros. Pero ahora tengo que ver este tema. Ok, voy a mostrar entonces la diferencia. Es muy leve la diferencia que hay aquí en el centrado, en las opciones de párrafo. Por ejemplo, aquí está justificado y así estaría alineado hacia la izquierda. Es muy leve la diferencia. Pero hace que toda mi parte que está hacia la derecha se vaya al margen de la derecha y queda parejo. Y también teníamos, por ejemplo, el del interlineado, que hacía que nosotros podríamos agrandar y achicar los espacios que hay entre las líneas. Y también dije que esto servía mucho para la educación superior y es 100% real. Hacía que un texto que estuviera así con estas líneas muy pegadas, ese espacio entre las líneas incrementara y pareciera que estuviéramos escribiendo mucho más. Las viñetas hace que se programa una lista con puntos, como lo que están viendo aquí. Se ve este punteo para hacer una lista. Y la numeración hace una lista, pero con números, o puede ser también con letras y números romanos. Tú escoges el estilo que tú quieras. Por último, tenemos las opciones de sangría, que como ustedes muy bien dijeron, la sangría era ese espacio que yo hago al principio de un párrafo antes de empezar. Antes de comenzar un párrafo nuevo, doy un pequeño espacio, una pequeña sangría, que normalmente yo haciéndole clic una vez ya hago una sangría suficiente. Entonces, cuando nosotros comencemos un párrafo, nunca olviden agregar sangría. Y el corrector de texto, que te muestra las palabras que están mal escritas, ¿cierto? Ya sea subrayados en azul o en rojo. Si en rojo si están mal escritos de forma ortográfica o la palabra no existe. O también subrayados en azul, si la palabra está bien escrita, pero tiene un error gramatical o de acentuación. Para corregirlo, yo, por ejemplo, en mi celular voy con el mouse, hago clic derecho y me muestra las opciones para corregirlo. O incluso hago clic izquierdo y me va a mostrar la primera sugerencia para editar.
Y también tiene un autollenado si es que nosotros lo hacemos desde el computador. A veces tiene un teclado predictivo, como muchos de nuestros celulares. Y podemos aprovecharnos de eso. Bueno, ahora continuando con la clase 2, después de ese pequeño repaso de las herramientas de forma express, ¿qué haremos nosotros? Utilizando lo aprendido en la clase anterior, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corregir un texto. Y este aparecerá con distintos errores. A continuación, este es el texto. Si ustedes van a Classroom, no recuerdo si en la pregunta esencial o en el material, aparece el enlace a este documento de Google. Lo pueden ver inmediatamente. En Classroom, en nuestra clase de TIT, si ustedes van a ver a la parte que dice en trabajo, ¿cierto? En trabajos, pregunta esencial 10, aparece el enlace. Y les va a aparecer este mismo texto. Le va a aparecer con todos los errores necesarios. Ahí va a aparecer subrayado o en azul las palabras que estén mal escritas. Veo que estaba la Adriana ahí también viéndolo. Sí, puedo ver quién está ahí en el documento. Lo que tienen que hacer es copiarlo. No pueden editarlo directamente de ahí, por si acaso, porque solamente tienen permiso de lector. Lo que tienen que hacer es entonces copiarlo y pegarlo. Pegarlo, cuando ustedes hagan en la parte de la pregunta esencial, abran un documento de Google nuevo. Ustedes saben que pueden responder con documentos de Google directamente en la pregunta esencial. Creo que te da la opción, dice crear documento de Google. Y ahí lo pegan. Y ahí vamos a comenzar a editarlo. Si usted quiere, antes de empezar a editarlo, hacerlo aparte primero como si fuera un borrador, perfecto. Abra un documento de Google nuevo y ahí pegue el texto. Primero, ¿alguna duda con eso, estudiantes? Después que lo copio, ¿a dónde voy? Dijo. Ya, lo copias. Puedes ir directamente a Classroom, a la pregunta esencial, donde dice crear, en la respuesta a la pregunta esencial, pones crear y te va a dar la opción documento de Google. Ahí lo puedes hacer inmediatamente. O abres tú misma, por tu parte, un documento de Google nuevo para poder pegar lo que copiaste. ¿Ok? Tengo que ver una cosita, a ver si es que lo puedo ver yo también desde mi celular. Dice semana 10 para corregir, ese es el archivo. Lo tengo que buscar. Ahí estoy en mi cuenta personal. Vamos a... Semana 10 para corregir. Ahí está el texto. Entonces yo, si estoy desde mi celular, hago clic en la pantalla y ahí ya puedo empezar a corregirlo. Miento, hago doble clic en la pantalla y ahí yo puedo copiarlo. De hecho, desde el celular lo pueden copiar. ¿La enviaste ya anoche? Ok, después las voy a revisar, María. Como lo tengo abierto desde mi celular y también desde el computador, no lo puedo ver. Ok, entonces después de copiarlo, tú lo pegas entonces en un documento de Google nuevo. Así que yo voy a hacer un documento de Google nuevo para que no se edite el original. Ok, ahora volviendo a la presentación, ¿qué haremos nosotros? Tenemos que seguir estos pasos. Por ejemplo,
agrega puntos y comas donde corresponda. Donde tú sientas que tenga que ir una coma, pones una coma. Donde tú sientas que tenga que ir un punto, puedes poner un punto. Recuerda que las comas separan frases y oraciones de una misma idea y el punto separa ideas un poco distintas. Si no sabes usarlos, no te preocupes. No vamos a ser unos críticos aquí del lenguaje. Pero sí, ¿qué tenemos que hacer también? Corregir las faltas de ortografía usando las sugerencias del apartado. Nuestro corrector o editor nos va a subrayar en color azul y en color rojo las palabras que están mal escritas. Hay otras palabras que están mal escritas, pero el documento de Google las acepta como normales. Pero de todas maneras trate de identificar esas palabras. Son palabras que están mal escritas y aún así el documento de Google las acepta. ¿Qué vamos a hacer? Al corregir las palabras que están mal escritas, hay que ennegrecer cada palabra que nosotros corregimos. Todas las palabras que tú corregiste, ennegrécelas. Ojo, tenemos que seguir esto paso a paso. Agregar una sangría. ¿Dónde se agrega la sangría en nuestro texto? Estudiantes, ¿en qué momento yo tengo que agregar una sangría? Cuando empieza una oración, Cuando empieza un párrafo. Ojo ahí. Cuando empieza Profe, yo ya lo había empezado a hacer y no le ¿Ya? puse. Usted vino a decir tarde que había que poner en negrito, po. Pero si ahí están todas las instrucciones. Están en la presentación. Ah, no, yo no la leí. Ah, ahí estamos entonces. Hay que leer las instrucciones. ¿Ya? Recuerden leer las instrucciones. Agregamos sangría. El texto debe tener un alineado justificado. No hacia la izquierda, no centrado, no a la derecha. Justificado, que es la cuarta opción de nuestro alineado. El interlineado, la separación de nuestro párrafo entre líneas, tiene que ser interlineado. Profe, yo no entiendo nada y me estoy frustrando, prefiero salirme de la clase, en serio. Espérate un poco y te voy a mostrar cómo se hace, ¿ok? Dame un segundo. Déjame dar las explicaciones de las reglas del juego y de ahí te muestro cómo se hace. Interlineado doble. Pero también tenemos que cambiar también el tamaño de la fuente a Calibri tamaño 14. Luego leemos el texto y nosotros inventamos el título. ¿Qué título le vamos a poner? Va por ti. Y ese título tiene que ser tamaño Calibri, centrado, ennegrecido, subrayado, tamaño 16. 5 cosas solamente para el título. Ok, y esa es la pregunta esencial que hay que enviar. Ahora, mostrando nuestro documento de Google, se los voy a mostrar ahora y vamos a seguir esos pasos. Espero que ustedes puedan ir conmigo. Si están desde el computador, sé que es un poco más difícil si es que estamos desde el celular. Ok, de todas maneras estaban todas las instrucciones en el Classroom y en la presentación, así que hay que corregirlo. Si no era solamente ver las faltas de ortografía, estaban todas las instrucciones en el Classroom por si acaso, y en la materia. Ok. Aquí se está cargando. Así que, María, tienes que corregirlo de nuevo con los pasos que vamos a hacer. Ok, tenemos entonces nuestro documento que tenemos que editar. Como ustedes pueden ver, tiene un montón de errores ortográficos. ¿Qué me dice aquí? ¿Cuál era el primer paso que yo tenía que hacer? Bueno, dice aquí que tenga que agregar puntos y comas. Prefiero dejar ese punto para el final. Pero me dice, corrige las faltas de ortografías usando las sugerencias del apartado y ennegrece cada palabra corregida. Ok. Entonces estoy aquí. Esa es la primera palabra que tengo que corregir. Ahí dice, esta es la historia. Y me da la sugerencia. Si hago el clic izquierdo con mi mouse, en el caso que esté usando mi computador, al hacer clic izquierdo, me da esa opción.
la primera sugerencia. Si hago clic derecho, considera cambiar y me sale esta otra ventanita. Es lo mismo. Ok, cambié la palabra de está a esta. La marco, ennegrecer. Ahora sí, Natalia. Bueno, no tengo respuesta. Entonces Me habló. sigo corrigiendo entonces. Por ejemplo, aquí tengo otra palabra. Voy a agrandar un poco el tamaño de esto, que creo que está un poco pequeño. Ahí, ahora sí. Ya, por ejemplo, entonces, tengo aquí la palabra historia, ¿cierto? Puedo corregirla para que se escriba bien. Listo, está corregida. Ahora la marco y la ennegrezco. Aquí con esta que dice negrita. Pum. Listo. Y tengo que hacer eso con cada una de las palabras que esté subrayada y también con otras palabras que estén mal escritas. Por ejemplo, la palabra quería está aquí mal escrita. La palabra que también está mal escrita. Porque aquí también está mal escrita. ¿Ok? Ahora, Natalia, me habías hecho una pregunta sobre cómo yo puedo pintar un cuadro, ¿cierto? Sí, profesor, es que no entiendo la verdad, nada de lo que está haciendo, no, no entro. ¿Estás desde tu computador? Sí, me carga. Ya, pero estás desde tu computador, estás en un documento de Google. Sí, lo tengo listo, pero no. Ya, voy a hacer ese paréntesis mientras. Entonces, ¿cómo yo puedo pintar un cuadro, ¿cierto? Sobre la pregunta esencial de la semana pasada. Ok, mira, Sí, sí, esa es la que estoy tratando de hacer, pero no logro. ya, ok. Presta mucha atención aquí entonces. Yo puedo hacer clic en un cuadro. Tengo aquí mi puntero que me indica que estoy en este cuadro. Y yo voy a estos tres puntitos que está acá arriba. ¿Lo ves? Dice más. Confírmame si lo ves. Sí, profesor, sí lo veo. Ok, haces clic en más y te sale el balde. Dice color de fondo. Y al hacer clic en la flechita que aparece al lado, esa flechita pequeña, te da la opción de escoger qué color quieres ese cuadro en específico. ¿Quedó claro? Ok, profesor, gracias. No hay problema. Para eso estamos, para solucionar tus dudas. Ok, entonces yo tengo que hacer eso de corregir cada una de las palabras que están mal escritas, ¿cierto? Y ennegrecer cada una de esas palabras que yo mismo corregí. Con un solo clic se corrige. Si estoy del computador, doble clic, la palabra se marca y puedo corregirla. Ok, después de, digamos, ya corregimos absolutamente todas las palabras que estaban mal escritas, las que están subrayadas e incluso las que están mal escritas y no subrayadas. ¿Qué me decía el orden aquí? Agregar sangría. Tenía que agregar sangría al párrafo. Esto es solamente un párrafo. Entonces, al principio del párrafo, aquí adelante, yo voy a aumentar sangría. ¡Pum! ¿Por qué lo aumentó todo? Debería aumentarlo uno nomás. Qué extraño que lo haya aumentado todo. Ojalá que no sea por este cuadro. No entiendo por qué lo aumenta todo. Recién con el otro curso me funcionó súper bien. Pero bueno, se aumenta la sangría. Si no les sale, igual que a mí, no se preocupen. Déjenlo así. Esto no pasaba en Microsoft Word, pero no importa. Si no les funciona, no se preocupen. Ahí me funcionó. Me funcionó con el teclado. Bastante extraño que me vaya funcionando solamente con el teclado.
Sí, pero eso no es la sangría. Ok. Si están desde el computador, hay una tecla que se llama Tab, que es tabulador, y lo pueden apretar y les da un poco de sangría. Está arriba de ese botón que se llama Block Majus. Por si acaso. Que es una flecha que va hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Ok, luego de haberle agregado sangría, y si no les funciona y les pasa lo mismo que me pasó a mí al apretar aquí, háganlo manualmente nomás, haciendo espacios. Ningún problema, lo voy a aceptar. Ya, agregamos sangría y me dice, el texto debe tener un alineado justificado. Cuando nosotros vimos el texto, entonces, nuestro alineado dice aquí alinear y está alineado hacia la izquierda. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, déjenme ver. Ay, ¿por qué me marca el otro clic? Con la sangría, entonces me dice que haga un alineado justificado. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a marcar todo mi texto, voy a alinear y en la cuarta opción me da la opción justificado. Hago clic y ahora está justificado. Por si acaso, tienen que enviármelo como documento de Google al Classroom. No sirve si me lo envían con foto, porque yo tengo que comprobar de que todas estas cosas son reales. Por ejemplo, el alineado. Me va a salir que el alineado usaron el correcto. El estilo de letra, también. Por eso me lo tienen que enviar por documento de Google. ¿Qué más me pide? Interlineado doble. Entonces, vamos a la parte que dice interlineado. Marcamos nuevamente todo el texto con nuestro mouse o con el dedo, si es que están desde su celular, que es un poco más engorroso. Y aquí en la parte alta dice interlineado y buscamos el que dice interlineado doble. Al hacer clic, miren lo que va a pasar con el texto. Se va a extender. El espacio que había entre las líneas ahora es mayor gracias al interlineado. Recuerden, esta es clase práctica. Ojalá que puedan practicar y si no, de todas maneras pueden revisar este video que va a estar subido al grupo de Classroom que es Clases Primer Nivel Medio Tarde por si tienen alguna duda sobre lo que estamos haciendo. Decía que también tenía que agregar, cambiarle la fuente, el estilo de la letra. Tenía que ser Calibri. Marcamos todo de nuevo, todo nuestro párrafo y vamos aquí en fuente y buscamos Calibri. Como pueden ver ahí, Calibri, y me dice que sea Calibri de tamaño 14. Aquí estamos en tamaño 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Y ahora mi texto se ve más grande todavía y mejor. ¿Qué dice después? Me dice que yo tengo que leer el texto y crearle un título. No le voy a poner un título yo. Vamos a bajar esto un poquito. Y en la parte alta dice que en la parte alta, al medio, centrado, o sea, aquí en interlineado, voy a centrado. Va a mover todo automáticamente al centro. Y tengo que agregarle un título. El título tiene que ser relacionado al texto. Yo estoy solamente escribiendo un título. ¿Ok? Y me dice también que el título tiene que ser ennegrecido, como ahí está normal. El título tiene que estar ennegrecido, subrayado, subrayado. También dice que tiene que estar en letra Calibri, tamaño 16. Ya está en Calibri, pero tiene que estar en tamaño 16. Y no olviden también agregar todo lo que son los puntos, las comas que sean necesarias y corregir todas las palabras. Por ejemplo, yo aquí voy a estar corrigiendo algunas que todavía faltan.
Pero antes quiero consultar. ¿Alguna duda o algo que no encuentren en documentos de Google? Profesor, Dígame. yo busco aquí en, ¿cómo se llama? En párrafo y dice interlineado, pero a mí no me sale así como doble, me sale por número. 2.0. Ya. Sí, eso es interlineado doble, por si acaso. Si no te sale dos, si no Pero te sale, tampoco me das opción. ¿no? Me Te da da el uno, el uno, te sale así, 1.15, 1.5 y 2. 2. 2 Ya. es el doble. Recuerda que primero, antes de hacer el interlineado, tienes que marcar todo lo que tú quieres ponerle interlineado. Tienes que marcar prácticamente el texto completo. Sigo respondiendo dudas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre dónde está algo de nuestro apartado? ¿Algo en específico? Si tienen alguna duda, aprovechen de preguntarla ahora. Veamos. No, tampoco tengo preguntas en el WhatsApp. Si no sabes dónde van las comas, no te preocupes. Trata de hacerlo por intuición. Normalmente cuando estudiamos lenguaje o inglés, ya sabemos más o menos dónde van las comas. ¿Por qué? Porque dividimos todo por frases. ¿Ya? Pero no voy a poner que está malo porque aquí no pusiste una coma. Los puntos y las comas, ok. Traten de ponerlo donde siempre vayan pausas. Pero yo no le voy a decir, oye, aquí pusiste una coma, pero iba un punto. No se preocupen. ¿Ya? Yo voy a aceptarlo igual. Sí, le voy a hacer la observación de que aquí va un punto y aquí va una coma, pero no va a ser algo que tengan que corregir así de lleno. Bueno, y una vez lo tengan listo, ya todo corregido, ustedes solamente, si es que abrieron otro documento de Google, lo único que hacen, lo copian y después cuando vayan a Classroom a hacer la respuesta a la pregunta esencial, en el apartado que dice crear, documentos de Google para la respuesta a la pregunta esencial, ahí lo pegan y después lo envían. Y yo feliz de revisarlos. De hecho, voy a aprovechar de revisar si es que alguien ya lo tiene listo. Bueno, hasta ahora solamente he recibido uno, que es el de la María. Pero María, como ya sabes, hay que seguir esos pasos, ¿cierto? ¿Quedó alguna duda, María, con tu trabajo? Ya que como ya lo enviaste, pero lo puedes corregir. Pero se dieron cuenta de que hay que seguir ciertos pasos para ir corrigiendo, ¿cierto? Profesor, esa palabra que dice la vida es mucho mejor ahora, la otra que sigue es de vuelta o algo así, porque dice DBS. Eh, ¿Dónde está? ¿En qué línea? No la veo. La Los vida es problemas, mucho mejor ahora. Ah, ya, eso es debes. Debes. O Dragon Ball. No, pero ahí es debes.
De todas maneras, yo en algunas les puse puntos y recuerden que después de un punto tiene que ir siempre una mayúscula. Y eso también cuenta como correcciones. Eso ustedes pueden marcar solamente la letra o la palabra completa. Cualquier cosa le hablaré al WhatsApp. Ok, ningún problema. Siempre es un agrado recibir mensajes de ustedes. Mientras que sea alguna hora prudente. Y también hay algunos casos en los que no puedo responder porque estoy trabajando. Estoy en clases también. Recuerden que le hago clases a la mañana, a la tarde y a la noche. Así que por favor, si no les respondo rápido, espero comprensión de que, chicos, también estoy trabajando en otras jornadas. Los días que yo más reviso son los lunes y los viernes, por si acaso. Lunes y viernes son los días que más reviso cosas. Ok, voy a interrumpir entonces la grabación. Si nadie tiene alguna duda, los dejo mientras tanto trabajando. Mientras, cualquier duda o consulta, si hay algo que no encuentran en documentos de Google, ningún problema para explicárselos. Aquí estamos para ayudar. Es cualquier título o no, trata de que sea un título relacionado al texto, pero el título lo inventas tú.